Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nosotros saludamos a todos que están participando con nosotros en nuestra escuela bíblica con la paz del Señor Jesús. A partir de este momento estamos en red con nuestra transmisión vía satélite para nuestros hermanos que están participando de la escuela bíblica desde nuestros templos presencialmente en nuestras iglesias en todo el mundo. Esta escuela bíblica está siendo transmitida también en otros idiomas: inglés, francés, español, italiano, alemán y en ruso. Y también, como se ve en nuestra pantalla, en la lengua brasileña de señales. Saludamos a todos aquellos que están recibiendo nuestra transmisión con la paz del Señor Jesús. Queremos decir también que nuestra transmisión está siendo recibida por nuestros hermanos que están en el seminario en Orlando, en Florida, Estados Unidos. Tuvieron un seminario ayer y hoy están participando con nosotros en vivo en la escuela bíblica. Saludamos a nuestros hermanos con la paz del Señor. Vamos a dar comienzo a la primera parte de nuestra escuela bíblica, que consiste en presentar algunas respuestas enviadas por nuestros hermanos a través de los videos. Los hermanos darán entonces algunas respuestas y algunos podrán percibir alguna diferencia, pero estaremos todos dentro de un mismo contexto con el único objetivo. Queremos también presentar aquí a nuestros hermanos aquello que es la continuidad de nuestro tema, el tema relacionado con la vuelta del Señor Jesús. Pero antes quisiera leerles algunos testimonios que fueron enviados de la escuela bíblica dominical, testimonios al respecto de la escuela bíblica y trompetas y fiestas. Vamos a leer algunos testimonios que nos dicen así. Vamos a ver estos testimonios que me gustaría presentarles a los hermanos. Desde la iglesia de Cruzeiro Viejo en Distrito Federal, la escuela bíblica, dice la hermana, la escuela bíblica cambió mi vida a través del aprendizaje que vengo adquiriendo, el cual alcancé una gran salvación, que es la acción del Espíritu Santo en mi vida. La palabra revelada del evento Trompetas y Fiestas me dejó maravillada con los hechos que desconocía. Y así también muchos otros trabajos de gran importancia. Soy muy agradecida al Señor por el Maranata, que es la vuelta del Señor Jesús. Este es el testimonio. Otro testimonio más que viene de nuestra iglesia de Alvorada, en San Pablo. El testimonio de nuestra hermana que nos envía diciendo: ¿cuántas bendiciones he recibido con el estudio de la palabra de Dios en la escuela bíblica dominical? Y también los cultos de los martes, el culto de doctrinario con los hermanos de la iglesia. Puedo ver que el Señor amplió nuestro entendimiento respecto a la doctrina. Así también
como el conocer más de nuestro Dios. Estoy maravillada con una familia que es fruto de trompetas y fiestas, que participa en la escuela bíblica dominical. Ellos tienen un niño de 4 años y este niño no habla todavía, pero cada EBD he sido visitado por el Señor porque después de 34 años participando en nuestra iglesia, cada momento se hace nuevo y esencial en mi vida espiritual. Sin duda, hemos vivido momentos maravillosos, marcantes en este tiempo del breve regreso del Señor Jesús. Nos gustaría además a pasarle a los hermanos nuestra primer parte de la escuela bíblica dominical, donde presentaremos los videos con las respuestas de los hermanos. Vamos entonces a nuestro tema, que es el tema relacionado a la preparación de la iglesia para el arrebatamiento. Damos continuidad al libro de Apocalipsis para ubicarnos en este tema. Además, aprovechamos para que oigamos el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Este mensaje que repercute en la iglesia fiel en relación al marcador profético que se cumple en nuestros días en preparación para el arrebatamiento. Nuestra base bíblica está hoy en el capítulo 2 de Apocalipsis y también en la respuesta de los niños e intermedios, el capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Vamos a nuestra primera pregunta, que nos dice así. Leyendo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 25, ¿cuál es la relación profética que está insertada en la carta en relación al arrebatamiento de la iglesia? Esta respuesta vendrá desde Argentina. Nuestra hermana Laís González es de nuestra iglesia en Buenos Aires y nos dará la primera respuesta. Que dice así: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La relación que podemos hacer con este texto de la carta que fue dejada a la iglesia de Tiatira con nuestros días es que tenemos que retener todo aquello que el Señor dejó a esta iglesia, como también dejó a nosotros: la palabra, la comunión y la fe, y como más importante, la salvación. Y tenemos que guardar todas estas cosas hasta que el Señor Jesús venga. La paz del Señor Jesús. Nós iremos agora. Vamos ahora a leer la respuesta que fue entregada a Laís para facilitar a los hermanos que eventualmente no pudieron leer totalmente lo que estaba escrito. La paz del Señor Jesús. Voy a estar respondiendo a la pregunta número 1. El texto está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 25, que dice: pero lo que tienes, reténlo hasta que venga. La relación que podemos hacer con este texto en la carta que fue entregada a Tiatira en nuestros días es que debemos retener todo lo que el Señor dejó para su iglesia, así como también dejó para nosotros: la palabra, la comunión, la fe y, como más importante, la salvación. Tenemos que guardar todas las cosas hasta que el Señor Jesús venga, la paz del Señor Jesús. Esta es la respuesta de nuestra hermana joven Laís, de nuestra iglesia en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a la pregunta número 2, que requiere varias respuestas, y estas respuestas están relacionadas al tema que vamos a leer en la pregunta. Y luego vamos a citar las personas que van a dar la respuesta, y enseguida cada video se va a presentar con una respuesta diferente. La pregunta nos dice así: leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 a 29, es la carta a la iglesia de Tiatira. Identifique las 7 operaciones del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, en la iglesia de Tiatira. Cite el verso. Vamos a tener entonces la primera operación, que es el Espíritu del Señor. El que nos va a hablar es nuestro hermano de Río Grande del Norte, grupo de señoras en la iglesia de San José de Mibipú. El Espíritu de Sabiduría, quien nos dará la respuesta, es Samuel Ferreira, diácono de la iglesia de Liñares en Espíritu Santo. Y enseguida el Espíritu de Inteligencia y Discernimiento va a ser respondido por Rodrigo Suárez, obrero de nuestra iglesia de Garanhuns en Pernambuco. Luego el Espíritu de Consejo, que la respuesta será dada por Ana Luisa, una joven de nuestra iglesia de Luciania en Goiás. En Paraíba, el Espíritu de Fortaleza, Marcelo Goulart, ungido de la iglesia de Conde. Y después, finalmente, el Espíritu de Conocimiento, Revelación,
La letra F, espíritu de conocimiento y revelación desde Minas Gerais, Lirio Maxwell, diácono de nuestra iglesia de Janaúba. Y por último, el espíritu de temor del Señor, que se ha respondido por Carla Barros, señora, nuestra hermana de la iglesia de Teresina, en Piauí. Vamos a los videos, cada uno de ellos en secuencia, hablando de las 7 operaciones del Espíritu Santo en la iglesia de Tiatira. Vamos a responder la pregunta 2A. El Espíritu del Señor en Tiatira, en Apocalipsis 2:18, dice así: y al ángel de la iglesia de Tiatira escribe, dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce reluciente. La paz del Señor Jesús. Respondiendo a la pregunta número 2, letra B, encontramos la respuesta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. En la expresión toleras, que es a Jezabel, que se dice profetiza. El énfasis es en el espíritu de sabiduría, donde en este momento la iglesia es llevada a identificar la profecía, pero las malas enseñanzas que la mujer Jezabel intenta aplicar y colocar en medio de la iglesia. A todos la paz del Señor Jesús. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. La contribución a la pregunta 2, letra C, el espíritu de inteligencia o discernimiento. Vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, en la expresión que dice, que tiene sus ojos como llamas de fuego. A todos la paz del Señor Jesús. Estaré respondiendo a la pregunta número 2, letra D. El espíritu de consejo se puede encontrar en 3 versículos. El primero, el versículo 21, que nos dice, y le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiso arrepentirse. Aquí se aconseja a la iglesia de Tiatira arrepentirse de su prostitución. El segundo verso es el 25. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Aquí el Señor aconseja a guardar lo que es de más valor, que es la salvación. Y el tercer versículo es el 29, que nos dice, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el Señor aconseja a la iglesia a oír al Espíritu Santo. La paz del Señor Jesús. Podemos ver la operación del Espíritu de fortaleza en el versículo vencer y guardar. En el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, el que dice, al que venciere y guarde hasta el fin mis obras. Entendemos que vencer es ser obediente y continuar siendo obedientes al versículo, que está en todas las 7 cartas de Apocalipsis, que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así, no tenemos dudas en afirmar que la única preocupación del Señor en toda la historia profética de la iglesia es tener a un pueblo que oiga solamente la voz de su Espíritu Santo y que guarde y vigile, preserve la palabra revelada que un día fue escondida en el corazón para no pecar contra ti. Esto es en Salmo 119, 11. Así, el espíritu de fortaleza se cumple en la vida de una iglesia que, aún estando en el desierto, que es este mundo, se ha desviado del mal para salvar y preservar su propia vida, así como se describe en el lema de 2025. Huid, salvad vuestra vida y seréis como la retama en el desierto. Jeremías 48, versículo 6. La paz del Señor Jesús. La letra F nos habla del espíritu de conocimiento, revelación, y nosotros podemos encontrar este espíritu de conocimiento y revelación en el versículo 23, cuando dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El espíritu de conocimiento y revelación se manifiesta en lo profundo del conocimiento de Dios, en el interior del hombre, del ser humano, revelando las intenciones y juzga con rectitud, porque el Señor es el que conoce todas las cosas, nuestra intimidad y lo que pensamos, aquello que tenemos en nuestro corazón.
En respuesta a la cuestión número 3, le traje el espíritu de temor del Señor. Él se manifiesta en la obediencia y a la palabra del Señor. El Señor advirtió a aquella iglesia sobre la tribulación que vendría, aquel pueblo que no se arrepiente. Un juicio que es cierto a aquellos que no se arrepienten. Pero también prometió una recompensa eterna a los fieles, como se demuestra en Apocalipsis 2, versículo 22. Arrojo en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor nos enseña en las cartas de Tiatira que una iglesia sin el espíritu de temor se vuelve tradicionalista, se vuelve una iglesia religiosa sin el espíritu de temor, sin el cual no se puede agradar a Dios. Es necesario que tengamos firmeza, constancia y abundancia en esta obra rica y viva que es la obra de Dios en nuestras vidas. Que tengamos la sabiduría, que tengamos los demás operaciones del Señor que no vienen del hombre, sino que vienen de la grandiosa obra del Señor Jesús en nuestras vidas. La paz del Señor Jesús a todos. Seguiremos con la Escuela Bíblica Dominical dando la palabra al pastor Gerald Tiqueiros. Hermanos, la paz del Señor. Vamos a salir un poco del tema, pero es de nuestro interés dar una pequeña explicación a algunos hermanos que están teniendo dificultad de entender el tema que fue tratado el día 1 de diciembre, cuando hablamos al respecto de la palabra de Jeremías y su palabra para aquel momento, cuando él sugiere que las dificultades que se estaban sucediendo en aquella época, ellas debían ser llevadas en cuenta, y aquellos que estaban involucrados en esta situación de persecución y luchas, sin saber qué hacer, él presenta entonces un consejo. Huid, salvad vuestras vidas, y sed como retama en el desierto. La preocupación de algunos es si es tamareira o tamargueira, o retama. Quiero mostrarles entonces la diferencia y por qué se usó la palabra tamareira. Existe, hermanos, un diccionario aquí en mi mano. Este diccionario es del hebraico original para el portugués. Entonces, cuando abres este diccionario, la Tanakh, aquí está en hebraico, y cuando buscas Jeremías, vas a ver la traducción que está aquí. Dice Támara. Nosotros no inventamos esto, hermano. Uno puede decir, ¿es retama o es una támara? Existen traducciones diversas, pero nosotros trajimos la traducción que está aquí en el texto hebraico, que se basa en el código de Alepo y traducción basada en hebraico a la luz del Talmud y de las fuentes judaicas. No hay problema alguno, entonces. Algún hermano escribe aquí que estamos siendo sujetos a escrutinio porque estamos cambiando la Biblia. Pero esta persona no entendió entonces. Primeramente, porque no estamos preocupados, ni la Támara está preocupada. Usted es el que tiene que preocuparse con su situación espiritual. Si sales de esto, además quiero decirles algo, hermanos. Estoy muy satisfecho porque observé que muchas personas conocen el hebraico a fondo. Puede ser que sea este hebraico que aparece en todos lados, en redes sociales. Y me encantaría que estos hermanos pudieran registrarse en nuestro curso de hebraico o que viniesen a traer sus contribuciones. Porque son tantas,
entendiendo tan profundamente el hebraico, porque hay tantas explicaciones, pero ¿cuál es nuestra preocupación más profunda? ¿Quién estaba debajo de una retámara? Elías. ¿Quién era el que estaba ahí? Las personas están atrapadas en temas que no son relevantes. La preocupación, ¿cuál debe ser? Una cosa más. Estos hermanos que manden este tipo de dudas, ellos deben decir si son miembros de cuál iglesia para saber quién es el pastor, porque es una buena señal, porque se sabe que este pastor no está pastoreando a la iglesia. Él no está diciéndole a la iglesia lo que necesitan oír, porque una gran mayoría se va a la playa. En vez de ir a la escuela bíblica, se va a la costa o al interior. Aprovechar el domingo. Alguno está jugando en la playa. Tenemos, hermanos, que ser prácticos y objetivos. Y tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Está en la palabra. Ahora, ¿existe retama? ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, en todas las traducciones, con excepción de algunas, que dice arbusto. Eso no tiene relevancia, no importa. Pero la diferencia existe entre retama y támara. La retama es un arbusto diferente, que tiene hojas finas y que no produce frutos. ¿Entienden eso? Él no tiene frutos. Es el creyente que está al borde del camino. Él fue llamado, pero no tiene frutos. Él sabe hablar, pero no tiene ninguna conversa. No tiene testimonio de lo que está haciendo. Y entorpece la vida de la iglesia, porque hay un grupo nuevo que no tiene ninguna preocupación al respecto de eso. Es interesante porque los de afuera de la iglesia, nuestra televisión está abierta para 4 billones de personas y nadie de afuera de la iglesia contestó respecto de eso, pero hay gente dentro de la iglesia que se queja de este tema. Pero es una mala señal, es una señal de que la doctrina no está entrando en la iglesia. Es un problema, un peligro. Ese pueblo que está con esta conversa, con este pueblo que está hablando sobre esto, tiene 2 caminos. O arregla su vida delante del Señor o debe irse hacia otro lado. Porque generas un problema para una persona que acepta a Jesús hoy y viene con la Biblia reclamando sobre este tema. Lo que nosotros leemos, lo que hablamos, está dentro de la palabra. Ahora, la aplicación, si es palmera de dáctiles o si es una retama, si es arbusto, no tiene importancia. Pero acá usamos dáctiles porque es la palmera que está descrito en el Salmo. El justo florecerá como una palmera. Estoy con la boca seca hoy. Disculpen, hermanos. No le voy a ofrecer a nadie porque lo tengo solo aquí. Pero, hermanos, todos tenemos que tomar agua, ¿cierto? Pero vamos. Empezamos este tema. Cuando vemos esto dentro de la iglesia, personas que están quejándose de esta manera, debes conversar y decirle que está en el lugar equivocado, tal vez, o debe cambiar su vida. Es claro que la función del pastor es hablar esto. La mía es decir este tema. Después el pastor conversa con la persona. Pero yo estoy muy satisfecho en saber que todos están interesados en el hebreo y todas las personas que están buscando hebreo en todos lados, en redes sociales, pueden venir aquí a conversar. Pagamos su pasaje para que puedas dar aula de hebraico aquí con nosotros. Pero vienen otros diciendo otros temas aquí. Este vale la pena recomendar. Yo nunca leo estos comentarios, pero este vale la pena leer. Dice lo siguiente. En el culto del día 31, o sea, el día 31,
necesitábamos entender el término usado por el pastor. Él dice que el término dice así, la pregunta es, ¿dónde pudo ver, dónde vio el Dios del siglo o el Dios del sexo? Esta persona, por lo que estoy viendo aquí, ni siquiera es creyente, es un curioso. Primero que no escuchó eso, nadie habló del Dios del sexo, sino que nosotros dijimos que el Dios de este siglo es el mismo Dios que está orientando todo hasta el sexo. Voy a decirle a esta persona, que no sé si es hermano de la iglesia, pero le voy a dar la explicación aquí. Miren aquí, los recortes noticiosos. La Suprema Corte de Texas decide contra padre que intenta impedir la transición de género del hijo. ¿Saben lo que es eso? Y está preocupado con la palabra sexo. Porque se dijo, esto es pecado, está predicando para las hermanas, para los niños. Esta persona entonces no está entendiendo lo que está sucediendo. Es la santidad remota, es una mentira. Todo el mundo habla sobre esto, en todas las escuelas se habla. Los niños pequeños de 3 años saben lo que es eso. Nadie sabe el resultado, pero todo se habla. Miren, aquí está. Es por eso que el Dios del sexo está aquí, miren. Quieren cambiar el sexo de las personas en la religión. Pastores hablan sobre el crecimiento del movimiento LGBT. Es un tema urgente. Es lo que el cristianismo está hablando. Está hablando sobre sexo. Miren esto. Todos en Estados Unidos, en todo el mundo y en Brasil. La discusión de quién es a favor de esto, en contra de esto. La religión es el Dios de este siglo, el Dios de este sexo, que está funcionando. Los pastores se reúnen para saber quién está correcto y quién está mal. Hay una iglesia en Estados Unidos que perdió 1 millón en la transición, perdió 1 millón de miembros que salieron porque resolvieron ser a favor de este cambio de sexo. Esta es la religión. Es el Dios de este siglo. ¿Viste, mi hermano? Que no sea tu Dios. Estás tan santificado que ni siquiera puedes saber, no puedes verlo. Nunca leíste sobre esto. A veces la persona no sabe ni siquiera hablar en el idioma portugués porque no sabe lo que no entiende. Hay que hablar sobre esto. Porque las personas toman estos temas y no saben si están equivocados o no. Y el que quiera leer, que lo lea. Miren, aquí está, Estas noticias gospel, 27 de diciembre de 2022. Estás atrasado, hermano, miren. Nosotros estamos en el año 25, miren, y este es el 2022. Las iglesias se están dividiendo en todo el mundo por el tema del sexo, miren. Porque el Dios es el que está dominando todo, el Dios del sexo de este siglo. Pero no es mi Dios es el Dios que salva. Este Dios es el Dios de este mundo que está intentando sacar la fe de los corazones, la carne que está funcionando en el hombre. Miren, más de 439 congregaciones abandonan la iglesia metodista. 7 de diciembre de 2022. Pregúntenle a ellos entonces. Tenemos 300 recortes noticiosos de este tipo. Yo lo estoy leyendo y usted no lo está viendo. Todos los días está apareciendo este tipo de información. Vean, hermanos, entonces. Ellos rechazan la teología, miren. Y todos los demás se fueron hacia otro lugar. Miren, está explicado entonces, hermano. Entonces, habló sobre esto y estoy ofendido. Usted, hermano, ¿se siente ofendido entonces? Su función entonces es combatir. Y nuestra función es mostrar la verdad. Pero si usted está confundido, no dejamos esta confusión ingresar.
pero el próximo domingo va a ser mejor. Meus irmãos, vocês vejam só. Hermanos, miren esto. Não sei quantos bilhões de pessoas. No sé cuántos billones de personas Nenhuma. vieron y nadie contestó respecto de esto, pero en nuestro medio Na nossa- es una persona que entra en nuestra página solamente para Esse é o nome deles. dar indicaciones. Algunos de ellos los voy a traer aquí. Por quê? Por quê? No me gustó esto, pastor, ¿sabe por qué? Porque debería ser una predicación del pastor de la iglesia. Pastor da igreja, ¿Pero qué pastor de la iglesia? El pastor de la iglesia hizo la apertura, hizo el cierre. El pastor de la iglesia estuvo todo el año predicando. pregou o ano inteiro ele antes de Predicó todo el año, pero este hermano no se convirtió. Quiere convertirse en el día 31. Pero llegas ahí, vas al cielo en el año 2025. Eso es lo que quieren oír. Quieren oír canción para niños. Entonces van a despertarse el otro día a la madrugada para comer la cerveza, quién sabe, y después ver los fuegos artificiales. Es un pueblo que no tiene nada en sus cabezas. Esta gente no es de nuestro pueblo. Y estas personas que entran aquí, en medio de nuestras ovejas, más de 2.000 chats, una persona entra del mismo grupo, de la misma familia, para poder escribir cosas que no tienen sentido. Y hay personas insanas también que entran. Y nuestra preocupación es que el hermano que ve eso y dice, por favor, no hagas esto. Pero hay que dejar que se exprese, hermanos. No nos preocupemos. Nuestro interés. Hicimos una selección de los comentarios, pero tenemos los registros, tenemos el nombre de los miembros. Todo se cataloga. No tuve tiempo de ver todo exactamente, pero voy a consultar al pastor, porque está teniendo a alguien dentro de su iglesia que no tiene compromiso con la obra del Espíritu. Estás todo el tiempo preparándose, y esta persona además está pensando que el predicador quiere ser el predicador. Él es el que quiere definir el predicador. Es el consejo presbiteral que define. Y los pastores, de forma general, viene una orientación. No es el presidente que define todas las cosas. Después pregúntale si él quiere predicar en nuestro lugar, porque él es presidente. No, no es así. Porque el mensaje del 1 de diciembre, puedes ver también el día 31, el mensaje de Navidad. No es lo mismo de todos los días el Papá Noel o el amigo oculto. Esto es lo que la gente quiere, pero la obra del Espíritu no tiene tiempo para esto. Una vez más, aquí está. Vean ustedes que son tan sabios. Usted que es sabio y que manda las instrucciones a nosotros, ya estás dispensado aquí. Pero arregla tu vida delante del Señor, porque tu problema es otro. Tu problema no está aquí en esto. Tu problema está en otro lugar. Quiero decirle una cosa más, hermanos. Nosotros reiniciamos la escuela bíblica dominical. Tenemos aquí 30 iglesias que no enviaron contribuciones, incluso desde aquí del Estado de Espíritu Santo, que está muy distante del presbiterio. Miren, hay 30 iglesias, hay 13 en Espíritu Santo que no enviaron. Paraná, 4 no enviaron. Paraná estaba cerca de las inundaciones. Rondônia, 6 iglesias que no enviaron. San Pablo, 3 iglesias que no enviaron. ¿Qué está pasando? Me pregunto yo. Los pastores se fueron y pidieron vacaciones y dejaron la iglesia sin orientación. 30 iglesias que no enviaron contribuciones. No es que necesitamos esto, hermano. Es que su iglesia necesita la doctrina. Y el pastor es responsable. El pastor no puede ser pastor de una iglesia en donde 60% está en la iglesia y 40% está de vacaciones en la playa. ¿Qué pastor es este? Ahí viene el problema. Miren, el mensaje
es este. é ação Huir individualizada. es la acción individual Houve ação para aquel que escucha ouviu al acerca respecto dos eventos de los proféticos. eventos Você proféticos. ouviu sobre os eventos proféticos? ¿Escuchaste sobre los eventos proféticos? ¿Estás viendo? Ese es el motivo que estamos teniendo. Ahora, salven vuestras vidas. Es el resultado de quien practica la acción de huir, es salvar la vida. Salva tu vida. Sal de este grupo de personas que no tienen ningún valor. Hay que estar insertado en el contexto de una historia profética. Cuando sales del mundo, entras en lo profético. Si sales de la historia, entra en lo profético. Si es Támara, si es Retama, lo que importa es tu vida. Eso es lo que las personas no entienden. Se empiezan a contestar la palabra. ¿Por qué no quieren arreglar su propia vida? Y hay que vivir una vida profética con las manos del Señor, refugiándose y habitando en el escondrijo, en el escondite, descansando a la sombra del Omnipotente, el Salmo 91. Eso es el mensaje que debe haber en tu vida. Una acción individual, no tienes que preocuparte con los demás. Si es la Támara, si es la Retama, debes huir y cuidar tu vida. Hay que huir de este grupo, de estas conversas sin sentido. La Támara del desierto, conocida como aquella que produce dáctiles, es una palmera adaptada a las condiciones áridas. Ella desempeña un papel vital en el ecosistema del desierto, en la economía y la cultura de varias regiones, especialmente en el Oriente Medio y en el norte de África. Huid, salvad vuestra vida. Y no estés contestando lo que el Señor reveló que es para este año. Entonces, huye también. Si no tienes compromiso, tu lugar no es la obra del Espíritu, Señor. A la paz del Señor. Vamos entonces ahora, hermanos, con las preguntas de los niños, intermedios y adolescentes. Vamos a oír las preguntas, la pregunta de nuestros niños, intermedios y adolescentes. ¿Qué nos dicen? Leyendo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, comparando con Lucas, capítulo 15, versículo 21, ¿cuál fue la bendición recibida por el hijo pródigo después del arrepentimiento? La respuesta se nos va a dar inicialmente de Uzbekistán. Vamos a escuchar Sofía Berendeva, es de la iglesia de Samarcand en Uzbekistán. Y después vamos al estado de Santa Catarina, de la clase de niños de nuestra iglesia de Xanxeré en Santa Catarina, nos va a responder también. Благословение, которое получил блудный сын после покаяния, это была любовь его отца. Он целовал его и пал ему на шею. El padre besó al hijo, el hijo recibió las mejores ropas, un anillo en el dedo y zapato en los pies. Él fue alimentado con un becerro cebado y esta fue la bendición después del arrepentimiento del hijo pródigo. La paz del Señor Jesús a todos. Leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, comparado con Lucas 15, versículo 21, ¿cuál fue la bendición recibida por el hijo pródigo después del arrepentimiento? Pasó a tener el derecho a vivir en la casa del Padre. Feliz Año Nuevo a Pastor Gilson y a Pastor Gedelti y a toda la iglesia. La paz del Señor Jesús. Feliz Año Nuevo también a nuestros niños de Xanxeré en el estado de Santa Catarina. De mi parte, muchas gracias y también de parte del Pastor Gedelti también. Muchas gracias. Ahora, nuestra hermana de Samarcand, nuestra hermana Sofía, que participa de nuestros cultos en aquel lugar, ella nos dio la siguiente respuesta. Para aquellos que tuvieron dificultad de leer, ella dijo: la paz del Señor Jesús para todos.
la bendición del hijo pródigo después del arrepentimiento fue el amor de su padre. El padre besó al hijo y lo abrazó en el cuello. El hijo recibió las mejores ropas, un anillo en el dedo y zapatos a los pies. Él fue alimentado con un becerro cebado. Esta fue una bendición después del arrepentimiento del hijo pródigo. La paz del Señor Jesús a todos. Ahora, la última parte es la clase de accesibilidad. La misma pregunta. Quien nos responde es desde Ceará, la iglesia de Caucaia, nuestro hermano intermediario. Vamos. Leyendo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo después que se arrepintió? Él volvió a su casa y tuvo derecho de vivir con su padre. Disculpen no colocar el nombre, pero es que no vino el nombre del hermano, por eso no citamos su nombre. Amén, Pastor Josías, puede dar continuidad. Padre Señor, hermanos, vamos a las preguntas para la próxima semana. Entramos entonces en la iglesia de Sardis. Vamos a comenzar el estudio de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3. Leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, la primera parte del verso. ¿Cuál es la relación profética entre Sardis y Tiatira? Nosotros podemos ver una secuencia entre una entre una iglesia y la otra. Y hay que ver cuál es la relación profética entre ambas iglesias, haciendo la continuidad de Tiatira para Sardis. Leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, identifique la Trinidad en la carta a Sardis. Próxima pregunta, pregunta 3, leyendo Apocalipsis 3, versículo 2. ¿Cuáles son las palabras de recomendación del Señor Jesús para la iglesia en Sardis sobre su venida? ¿Qué trae el Señor Jesús sobre su venida? Pregunta 4, leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es el énfasis de la operación del Espíritu Santo en la iglesia de Sardis? Es una pregunta clásica que vemos en cada una de las 7 cartas. La próxima pregunta para niños e intermedios y adolescentes, leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, ¿quiénes son aquellos que andarán de vestiduras blancas con Jesús en la eternidad? Pregunta 6. Para accesibilidad, Apocalipsis 3, versículo 4, ¿quiénes son las personas que andarán de ropas blancas con Jesús en la eternidad? Sugerencia de mensajes ahora, vamos a ver. Apocalipsis 2, 25, Jeremías 48, 28, Jeremías 48, 6, Salmos 91, 1, Éxodo 12, 26, Judas 1, 19, Isaías 30, 21, Oseas 2, 14. La pregunta número 2. Hay que hacer una corrección. Pergunta 2. É isso? Pergunta 3. Pastor Gil está pedindo para fazer acerto aquí. La pregunta 3 debería ser versículo 3, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Ahí debemos ajustar aquí. Es Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. La segunda parte del versículo 3. Vamos a ver entonces cuáles son las noticias que llegaron para nosotros. Desde trompetas y fiestas hemos hablado de muchos bautismos, ¿no? Esta es una invitación que se está haciendo porque habrá un mini seminario presencial de principiantes hoy a partir de las 14 horas en el Manaín de Tierra Roja. Es un mini seminario que se está haciendo para atender a las personas que vinieron a partir de trompetas y fiestas, que vieron el mensaje, tuvieron sus experiencias en trompetas y fiestas. Van a tener un mini seminario de principiantes para que este grupo pueda verlo. Esto va a suceder hoy a las 14 horas en el Manaín de Tierra Roja. Los hermanos de la región pueden participar
de este evento. Tuvimos bautismo de la etapa A en Valparaíso de Goiás, bautismo de ICM Santiago en Río Grande del Sur, bautismo también en la ciudad de Pedaci, República de Panamá, bautismo en Panamá, resultado de trompetas y fiestas. También tuvimos en diversos lugares en el estado de Paraná, también tuvimos bautismos. Bautismo también de trompetas y fiestas en Piuí, en Minas Gerais. Bautismo en el Maní de Magarza, en Río de Janeiro, Cosmos y Santa Cruz. Bautismo también en la ciudad continental y Nova Rosa de Colares, en el municipio de Serra, en Espíritu Santo. También tuvimos bautismo en Guaratinguetá, en San Pablo, junto con San Lorenzo, en Minas Gerais. También en el Polo Buen Jesús, en el sur, en el estado de Espíritu Santo, también hubo bautismo. También el área de Santa Rita, en Vila Velha, en el Maranhão de Chaburu, en Espíritu Santo. También tuvimos el seminario en el estado de Florida, con la participación de hermanos de Estados Unidos, Canadá y Dominicana, que están participando también ahora en la escuela bíblica. Un saludo a los hermanos de Florida. Más fotos ahí del seminario de Florida. Tuvimos también 2 clases, ¿no?, que se ministraron, y también hubo cena con los voluntarios del área de la ciudad continental. Aquí información también sobre esto. También tuvimos un trabajo de visita en un condominio de ancianos en la ciudad de Maduro, en Campina Grande, en Paraíba. Y esto aquí, hermanos, también nos llegó esta carta, esta carta, pequeña cartita, una obra de arte. Les puedo mostrar aquí, es el original, los hermanos están viendo ahí en la pantalla. La luz aquí no ayuda a ver exactamente, pero pueden ponerlo en pantalla completa. Es una carta que fue enviada al pastor Yedeltí. Dice así: Pastor Yedeltí, me gusta mucho verlo. Quisiera que puedan mostrar mi carta. Quisiera hacer una carta mejor, pero estoy viajando. Soy una niña que había reclamado que no había podido sacar una foto contigo y reclamé esto en Unidos en Familia. Y hice mi queja. ¿Vieron? ¿No? La queja no es solamente sobre la retama. Pueden ver que hay... Mi nombre es Rafaela. Mi mamá se llama Jessica. Y mi abuela Neonice. Toda mi familia está aquí. Yo soy de Minas Gerais, de la iglesia de El Dorado. Y me gusta mucho verlo, pastor. Ella dibujó aquí el pastor. El pastor quiso mostrar esta foto porque ella dibujó el pastor Yedeltí como este niño que está aquí. Y ella está al lado también. Aquí se hizo también, está mostrado el aviso aquí, el reclamo de la niña. Aquí entonces vamos a dar término aquí, transmitidas ya todas las informaciones. Vamos a dar término a nuestra transmisión. Despedimos a los hermanos con la paz del Señor Jesús. Siempre la recomendación es que en este término que se hace de forma local, los pastores y diáconos puedan orar por los niños, intermedios y adolescentes. Los hermanos que están en la iglesia, la paz del Señor Jesús, seguiremos aquí en nuestro canal de YouTube. E aqui no YouTube você fica agora com a aula para crianças intermediárias e adolescentes. Na sequência a gente